Muy buenas tardes tengan todos amigos y amigas de Reflexión Educativa Siglo XXI. Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo que no subíamos contenido al canal. Ya lo teníamos votado, pero ahora estamos retomando nuevamente dándole vida. Y vamos a comenzar con este tema que es la salud vocal del docente. Un tema que yo hace mucho tiempo quería comentar aquí en el canal, buscaba un profesional y en este caso ya lo tenemos. En este caso tenemos a Leandro Palmamella, que es fonoaudiólogo. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y contento de poder aportar mi granito de arena en lo que es tan relevante que es la salud vocal y más en nosotros como profesionales de la voz, como los profesores, locutores de radio, que nuestra voz es nuestra herramienta de trabajo también. He visto profesoras que me hicieron clase y ya tienen la voz, ya no se les dice, "Le escucha como así, como el padrino". Una Y voz soplada. claro, voz soplada, aunque parezca cómico, pero se le escucha como una carraspera permanente. Y claro, uno se ríe, pero de verdad es un desgaste terrible. De hecho, a los cantantes también les enseñan a usar la voz y es un tema así, algo parecido que a los profesores, que dicho sea de paso, no todos tuvimos la oportunidad de tener esos talleres en la universidad o esas asignaturas. Claro, lo decían, saca la voz del estómago, pero más allá del consejo permanente de tu profesor, si no es una asignatura formal, creo yo que no se le toma la validez que merece. Claro, y es porque a veces nos dan el consejo o a veces no nos demuestran cómo hacerlo o nos dicen como nociones de cómo tenemos que implementarlo, pero en el día a día, si uno no lo tiene adquirido, no lo va a poder efectuar. Y para eso está esta cátedra. Prácticamente vamos a ver un poquito de teoría, un poquito de práctica igual, y algunos tips para implementar, ya sea como docente, como también en el aula. Vamos a hablar harto de lo que es el calentamiento vocal, ¿ya? Y también del calentamiento vocal hay una nueva rama que es el enfriamiento vocal, ¿ya? Nosotros para poder trabajar con nuestra voz, tenemos que calentar nuestra voz y también enfriarla. Y para eso se hace una serie de ejercicios que vamos a ver más adelante para poder sacar el mayor rendimiento a nuestra voz, a nuestra herramienta de trabajo, pero también que no la dañemos, ¿ya? Ya que la voz tiene que perdurar en el tiempo, así como el ejemplo que dabas al inicio de que es una voz que termina siendo una voz soplada, con un soplo ahí, o una voz áspera, como media ronca también. Y es algo cómico porque en los varones la voz termina siendo, a través del paso de los años, un poco más aguda, y en la mujer termina siendo un poco más grave, ¿ya? Y en sí eso es fundamental para nosotros los docentes, o para quienes hacemos cátedra, porque es nuestra salud vocal. En nuestra salud vocal es un recurso que tenemos que perdurar en el tiempo y aparte de eso es nuestro medio de comunicación. Para un docente, no tener ese medio de comunicación, esa herramienta tan virtuosa para poder explicarle a sus alumnos, yo creo que las salas o las salas de clase serían totalmente diferentes sin la voz del profesor, para todo sentido, ya sea en cuanto a disciplina o académico, eh, cambiaría totalmente. Claro, generalmente uno de repente usa mucho en oratoria, necesita ir haciendo altos y bajos, pausas, entonces eh, por eso es tan importante. Entonces, vamos a abordar 4 puntos que los clasifiqué ya tanto un poco aspectos teóricos, la voz como una herramienta de trabajo, ejercicios prácticos que se proponen y esta integración de los cuidados vocales en la enseñanza. Bien, pero para comenzar, siempre hay que dejar claro un aspecto. Voz y habla nunca van a ser lo mismo y a veces se tienden a confundir. La voz es simplemente el sonido que se genera a través de todo un proceso fisiológico donde nuestras cuerdas vocales vibran, hay un paso de aire que viene desde los pulmones hacia el exterior, pero primero ese aire ingresó por nuestra eh, nariz, ¿ya? O por nuestra boca, dependiendo del caso, y este aire
al ser expulsado de los pulmones, pasa por nuestra laringe, donde hace vibrar nuestros pliegues vocales o cuerdas vocales, y son estos los que entregan una vibración, lo que hace que se produzcan los sonidos, ¿ya? Y esta voz es muy importante, el último punto de voz puede ser afectada ya tanto por factores físicos, emocionales o ambientales, ¿ya? Eh, Hay casos puntuales donde hay personas con disfonía psicológica o porque trabajan con toxinas, por ejemplo, los que trabajan con veneno para ratas o con algún químico específico también pueden tener dificultades en su voz. Y los factores físicos como eh, ya podemos llamar como una hipotonía muscular o alguna fisiopatología que se dé en la zona de la cavidad resonancial, cuerdas vocales. Hay un sinfín de enfermedades que pueden producir este cambio físico y que nos pueden afectar a nuestra voz. Y el habla en sí es otro factor, pero viene dado de la expresión verbal. El habla viene propiamente tal de la comunicación, ¿ya? Donde nosotros utilizamos palabras para poder comunicarnos con otra persona. Es nuestro medio de comunicación y varía según nuestro contexto social, nuestro contexto cultural. Eh, el habla de la persona que vive en el norte de Chile es diferente al del sur de Chile. Hay como una variante ahí, ya que es lingüística, es cultural y que se genera un cambio que al oído del oyente se evidencia, ¿ya? Y esa es la gran diferencia entre voz y habla. Fisiología van a encontrar mucha y hay muchos autores que proponen la fisiología y es una sola, donde se comparten los principales fundamentos que voy a hablar yo, donde el ingreso del aire a nuestra cavidad resonancial y a nuestro sistema respiratorio es normotípicamente por la nariz, donde ingresa el aire por la nariz y va a hacer un recorrido hacia los pulmones. Va a pasar por todo lo que se llama laringe y va a ingresar al fondo de nuestros pulmones, ¿ya? Y este aire, al ser exhalado, va a pasar por un conducto donde está la glotis, en donde se encuentran nuestras cuerdas vocales, y este aire al resonar en nuestras cuerdas vocales o pliegues vocales, se genera esta vibración en conjunto a otras cavidades que generan los sonidos del habla, ¿ya? Y por ende genera nuestra voz. ¿Por qué es importante esto? Porque hay ciertos órganos que van a verse afectados si no los tenemos o los tenemos mal adecuados al producir estos sonidos del habla, ¿ya? Por ejemplo, la lengua, los dientes, nuestro paladar, el paladar blando o velo del paladar que se llama ahora, los labios, ¿ya? Todo eso va a afectar a nuestros sonidos del habla, ¿bien? En sí es un fenómeno muscular complejo y requiere de una coordinación de músculos, ya sean supraioideos o infraioideos. Llamar a la ioides está a la altura de la glotis aproximadamente, donde estos músculos, que son músculos de cabeza y cuello, también cumplen una función importante para poder nosotros hablar. Hay músculos de cabeza y cuello que generan la apertura y el cierre mandibular. O sea, en simples palabras, son los músculos que se encargan de que nosotros abramos y cerremos nuestra boca, ¿ya? Y también influyen en nuestra voz, en nuestros sonidos del habla. Ahora, el punto clave, y es lo que queríamos abordar aquí, Daniel, es cuál es la importancia de cuidar nuestra voz. Y lo primero que todo, como partimos esta sesión, es la efectividad en la comunicación. Nuestra voz es nuestro medio de comunicación primordial y más para los docentes que ocupamos nuestra voz al hacer nuestras clases. Es lo que te comentaba de que el hecho de estar conversando de un tema puntual académicamente, nosotros tenemos que utilizar nuestra voz para poder abordar esta situación. Pero también eh, ver, por ejemplo, cómo es el contexto de la aula chilena. La aula chilena, por lo general, recabe en 30 a 40 alumnos por sala, donde incluso nuestra voz también tiene que ser normatoria para una buena disciplina y
el buen comportamiento de nuestros estudiantes. Entonces, el primer punto que dejamos siempre claro nosotros los fonoaudiólogos, porque es importante la salud vocal y más para los profesionales de la voz, como los docentes, como los locutores de radio, como periodista o cualquier otro profesional que utilice su voz como herramienta de trabajo, es que tiene que permitir una comunicación clara y efectiva. La pronunciación adecuada, un tono apropiado, una modulación vocal que contribuya a la transmisión de mensajes comprensibles y persuasivos, ¿ya? Nuestra voz es una herramienta de trabajo para toda nuestra vida y la tenemos que cuidar y la tenemos que saber proteger para que nos perdure en el tiempo. Y el otro punto importante para nosotros los docentes es el impacto en la enseñanza, ¿ya? Una voz bien cuidada siempre nos va a facilitar una creación de aprendizaje positivo. Y con aprendizaje positivo, quiero mencionar el ejemplo de que si nosotros tenemos unos parámetros vocales, como un timbre de la voz, un tono de voz, una prosodia de voz, que sean adecuadas, nuestra voz va a llamar la atención del interlocutor. Los niños nos van a pesquisar de otra manera y lo más probable es que les gusten nuestras clases. Bien, si nosotros interactuamos con los niños y tenemos cambios de variabilidad del tono de voz, de nuestro timbre, si nosotros acentuamos los signos de interrogación, cambiamos, ejecutamos bien esa prosodia al momento de hablar, los estudiantes van a ser más persuasivos con nosotros y por ende a lo mejor nosotros como docentes vamos a captar la atención de ellos mucho más rápido. Y ese es un segundo punto muy importante en por qué nosotros tenemos que saber manejar bien nuestros parámetros vocales, cuidar nuestra voz y como docente es una prioridad. Leandro, en términos simples, prosodia, para quienes no entiendan lo que es la palabra. Es cuando nosotros cambiamos la voz al momento de un signo de exclamación, un signo de pregunta. Por ejemplo, si yo te hago una pregunta, eh, Se ¿cuáles pierde. crees tú que pueden ser las prioridades de cuidar nuestra voz? El hecho de que nosotros como, no sé si coloquialmente podría decirse como que cantamos al momento de hablar, como que lo decimos como más cantado, pero respetamos nuestros signos de exclamación, tenemos como una variación en nuestra voz. No es una voz tan monótona y es una voz que nosotros podemos eh, efectuar un tono que es como agradable. Un tono que da señales de que es una pregunta o una exclamación. Efectivamente, es como más moldeable. Nosotros podemos cambiar nuestra intensidad al momento de hablar, al momento de decir, pero ¿cuáles creen ustedes que es la efectividad en la comunicación? El hecho de que estemos usando variaciones del tono y el timbre de nuestra voz se está generando eh, una forma de que los estudiantes nos miren y llamemos la atención en ellos. Y la prosodia ahí ahí se está haciendo variable y es un parámetro que nos va a permitir llamar la atención y esa efectividad en la comunicación y también ese impacto en la enseñanza que dejamos claro aquí en la presentación. Me hiciste recordar una clase en el magíster cuando nos comentaba el profesor del efecto redoble de tambores. Que el efecto redoble de tambores precisamente se da con lo que tú estás comentando, con la prosodia, que para el tema de atención a veces necesitan ese efecto redoble de tambores, como que alerta al chico de que algo está pasando y a veces la misma voz le da señal al chico para que despierte o para que le llame la atención, y a eso le llamaba él el efecto redoble de tambores. Claro, y ese es un parámetro vocal que nosotros como docentes utilizamos y que debemos manejar. Bien, efectivamente, el redoble de tambores es la prosodia. Ahora, primero que todo, ¿cómo podemos cuidar y empezar a ser conscientes de esto? Lo primero que nosotros efectuamos como fonoaudiólogos es siempre entregar una pauta de higiene vocal. Y con higiene vocal no me refiero a lavarnos los dientes ni algo tan Ah, odontológico, ¿bien? Es ya. algo propio de la voz, ¿ya? Y para esto lo primero
es empezar a generar una hidratación sistémica. Pero con hidratación sistémica yo me refiero a un sorbo de agua cada cierto tiempo, cada 5 o 10 minutos, ¿ya? No consumir 3 litros de agua de 1 o 2 litros de agua al tiro al instante, sino que la hidratación de nosotros tiene que ser sistémica, en sorbos. El agua tiene que ser bebida en sorbos, ¿ya? Porque no nos recomiendan tomar 2 litros de agua o 1 litro de agua en la mañana y otro litro de agua en la tarde. No, la hidratación tiene que ser cada 5 o 10 minutos y en sorbos para que nuestras cuerdas vocales sean hidratadas. Bien, ahora dejar claro que al momento de hidratar nuestras cuerdas vocales con agua, no quiere decir que el agua está remojando a nuestras cuerdas vocales, ¿ya? El agua nunca pasa por donde están nuestras cuerdas vocales. El agua pasa por nuestra faringe y llega al esófago y del esófago al estómago. Nuestras cuerdas vocales están en la laringe, ¿ya? Y el agua nunca tiene acceso a nuestras cuerdas vocales. La diferencia está en que al tener una hidratación sistémica, nuestro cuerpo adquiere esa agua y el cuerpo está hidratado. Y por ende, la hidratación llega a nuestras cuerdas vocales. ¿Bien? Pero el agua nunca va a toparse con las cuerdas vocales, porque si se toparía, ahí estaríamos en un riesgo bien profundo de que se generaría una neumonía, porque las cuerdas vocales van en dirección a nuestros pulmones. ¿Bien? Y esa es la primera técnica que hay que implementar en los docentes, ¿ya? Siempre una hidratación sistémica. eh, Se recomienda mucho que todos los profesores anden siempre con una botella con agua y que esta hidratación sea cada 5 o 10 minutos y que sea de a sorbos, ¿ya? Porque también el ingerir mucha agua nos llevaría a que tenemos que estar constantemente pausando la clase para poder ir al baño, ¿ya? Entonces, la idea es que sea sistemática el agua nomás, ¿bien? El otro punto que también se aborda en la pauta de higiene vocal es una técnica de respiración, ¿ya? Existen 3 modos de respirar: el tipo costal, el abdominal y el diafragmático, ¿bien? Y el que se recomienda para nosotros los profesores es el abdominal, donde nosotros al momento de inspirar el aire, nosotros tenemos que sentir, más que sentir es inflar un globo en nuestro abdomen. Nosotros al respirar por la nariz tenemos que colocar nuestra mano en nuestro abdomen y sentir un globo, inflar un globo en nuestro abdomen, ¿ya? Y esa es la que recomendamos nosotros para los docentes. Y al momento de expirar el aire, o sea, que el aire salga por nuestra boca, ese globo nosotros también tenemos que sentir que se desinfla, ¿bien? Los otros 2 métodos no son recomendados por la sencilla razón de que son orientados para otra función. El método diafragmático está orientado para el canto, sobre todo para la lírica, para la ópera, que es al momento de respirar, yo tengo que colocar mi mano en la parrilla diafragmática, o sea, en mis costillas, y ahí sentir una inflación, ¿ya? Y al momento de expirar, que se desinfle, ¿ya? Pero esa técnica está orientada al canto cuando uno quiere llegar a notas bien altas, sobre todo en los cantantes de música eh, lírica o la ópera. Y la costal, el método costal, o costal alto también en la literatura, es un método que aquí en Chile yo he visto muchos usuarios, muchos pacientes que la usan. Y es una mala técnica o una mala técnica de respiración que utilizan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le pedimos que respire por la nariz, inflan, pero inflan los hombros y empiezan a respirar y empiezan a levantar los hombros. Y es una mala técnica de respiración porque nosotros tenemos que, como decías tú al principio, o como decían los profesores, sacar la voz del vientre, del estómago, ¿bien? De la boca del estómago, incluso dicen algo. Pero en sí es del abdomen, de la musculatura abdominal. Nuestra postura tiene que ser erguida, tenemos que tener nuestros hombros en relajo, evitar la tensión, sobre todo de los músculos del cuello y de la cara, ¿ya? Sobre todo los del cuello. Los músculos del cuello son los que se generan el gran funcionamiento de nuestra producción de los sonidos. El simple hecho de abrir y cerrar la boca, de mover nuestra lengua, de todos los efectos que se pueden generar, ya sea en la masticación,
en la deglución o en todos los movimientos que esté afectado en nuestra voz. Bien, en sí la postura es algo que también como chilenos estamos leve. Hay muchos usuarios que están como anteriorizados, como que caminan hacia adelante, con la espalda como más para adelante. Incluso al sentarse se ven algunas personas que no tienen esa buena costumbre de poder apoyar la espalda al respaldo de la silla. Aquí también hay que incluir el uso del café en los docentes, el uso de alimentos picantes o ácidos, el uso de algún ejercicio o algún cambio de temperatura. Hay Oye, un sinfín de... lo del café, qué bueno que lo mencionaste porque no, o sea, si tú no lo dices, yo no, oye, yo tomo café no, pero el café no es recomendable tampoco. Como trabajador de la voz, ¿Mm? exactamente no es recomendable. Es que en sí el café, al igual que el té o cualquier otra de estas bebidas, a la larga va a, va a sumar para que se genere algún tipo de disfonía. En sí son alimentos que son dañinos para nuestra salud vocal, ¿ya? Como también el tomate, el ají, los condimentos en sí, el bicarbonato, son alimentos, condimentos, perdón, y otras como bebidas que son, que afectan totalmente a nuestro funcionamiento. ¿Por qué? Porque generan un efecto deshidratante, ¿ya? El café en sí genera un efecto deshidratante, ¿ya? Entonces, nosotros para poder tomar café, claro, nosotros también tendríamos que hidratar nuestro cuerpo con esta hidratación sistémica que buscamos. Y aquí, aquí es donde empiezan nuestros ejercicios, nuestro plan de intervención. Aquí yo propongo 4 tipos de ejercicio y uno es la fonación a través de tubos. Primero que todo mencionar que los ejercicios que están aquí se llaman ejercicios con tracto vocal semiocluido. En Chile y a nivel mundial existe el fonoaudiólogo Marco Guzmán, que es doctor en vocología, quien tiene hartos estudios sobre la efectividad y el tratamiento con estos ejercicios. Él es docente de la Universidad de los Andes y explica bastante bien cómo usar estos ejercicios. Y es primordial para toda nuestra audiencia que nos está viendo que estos ejercicios tienen que ser eh, prioritariamente bajo supervisión fonoaudiológica, ¿bien? Porque cada ejercicio puede afectar nuestra producción de voz, pero también la favorece. En sí nos va a favorecer para relajar o calentar nuestras cuerdas vocales y también enfriar nuestras cuerdas vocales. Pero también si la hacemos con una mala técnica, con mala supervisión o no sabemos simplemente hacer bien estos ejercicios, nos van a A dañar, llevar a empeorar nuestra salud vocal. a Bien, dañar. la primera es la fonación a través de tubos, que es un tubo eh, como tipo bombilla, donde nosotros tenemos que vibrar, hacer vibrar nuestros labios a través de una letra, por ejemplo, la letra A, y vamos a poder empezar a eh, generar un efecto placentero y de vibración en nuestras cuerdas vocales. O también con la letra O, ¿bien? Es simplemente una fonación a través de una bombilla. Y esto se tiene que hacer en periodos cortos, también tiene que ser sistemático, y yo lo voy haciendo en procesos de 2 a 3 segundos, 5 repeticiones, por ejemplo. La otra técnica que también se propone aquí es la terapia de resistencia en el agua, o también conocida en internet o en la literatura como Lax Box, que es un tubo de un diámetro específico que se sumerge a cierta profundidad en un vaso con agua. Nosotros como fonoaudiólogos tenemos una herramienta en sí que cumple esta función, que es el Lax Box, que es un estilo mascarilla clínica con una manguera que va a una botella con,
con milimetrada, digámoslo así, una botella milimetrada con la necesidad que nosotros tengamos que utilizar en el agua. ¿Por qué? Porque cada usuario, como dije anteriormente, es diferente y el agua tiene que ser en base a los principios y a la evaluación fonoaudiológica que nosotros utilicemos. Bien, ahora, por lo general, es un ejercicio también de relajación de nuestros pliegues vocales y es muy utilizado en docentes para prevenir estas disfonías y para aquellos que nos mencionan en la práctica, que nos dicen, sabe, termina nuestra jornada escolar, llego a mi casa y no quiero hablar, llego muy cansado, no quiero hablar, trato de evitar hablar. Entonces, este ejercicio nos va a producir esa sensación de placer, pero también nos va a ayudar efectivamente para que nuestras cuerdas vocales no se dañen. Los otros dos ejercicios también son de tracto vocal semiocluido, pero no se utiliza ninguna herramienta adicional ni nada, sino que simplemente vibrar nuestros labios o vibrar nuestra lengua. Bien, y son ejercicios absolutamente comprobados que relajan nuestra musculatura. El hecho de hacer vibrar nuestros labios por un periodo determinado de tiempo, también controlado, el hecho automáticamente vamos a sentir esa sensación de como adormecimiento, como de placer, una sensación de relajo que genera como una sensación de masaje, ¿ya? En nuestros músculos orbiculares de la boca eh, y también en algunos músculos de la cara, ¿bien? Y la vibración labial genera lo mismo, pero a través de nuestra lengua. El rrrr, R, R. perfectamente. Y para continuar con los ejercicios de tracto vocal semiocluido, los ETB-SO, por último vamos a presentar la técnica del bostezo suspiro. Y la técnica del bostezo suspiro no es nada más y nada menos que, como lo dice su nombre, hacer un bostezo grande. Siempre se le pide a la persona o al paciente que haga un bostezo con ganas, que sea grande, como que tenga mucho sueño. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a relajar los músculos de cara y también de cuello. Y le pedimos que haga un bostezo, incluso si es necesario que mueva los brazos, que mueva su cuerpo, que lo haga. Pero antes de finalizar ese bostezo, nosotros le decimos que al momento de botar el aire de ese bostezo, al exhalar, tiene que generar un suspiro. Y ese suspiro no tiene que ser ni con fuerza, ni tampoco tan débil. Tiene que ser como un y empezar como eh, un suspiro de desgarro, un suspiro de cansancio, un suspiro que nos permita al cuerpo y a sus músculos un descanso. Y aquí solamente estamos trabajando lo que es musculatura de cabeza y cuello. Y este ejercicio en sí es muy recomendado para otras disfonías que pueden presentar algunas personas, ¿ya? Porque lo que buscamos aquí es como un efecto de masaje y estiramiento, que son esenciales para aliviar la tensión del cuello, ¿ya? Del cuello, de los hombros, eh, áreas que afectan directamente a nuestra producción vocal, a todo lo que es nuestra voz. Aquí hay que destacar que los masajes y los estiramientos del cuello y de los hombros hace que nosotros como persona y al momento de emitir un sonido tengamos un acto de hablar más libre y con menos esfuerzo vocal. ¿Por qué? Porque nos genera esta relajación, este efecto de relajación. ¿Bien? Ahora, también mencionar que estos ejercicios en sí no solamente ayudan a la relajación muscular, sino que también mejoran la circulación sanguínea, ¿ya? En el área. Y esto puede aliviar la tensión vocal acumulada y también prevenir problemas vocales a largo plazo. Oye, consulta, entonces las personas
puede ser que cuando a veces automáticamente las personas de la nada bostezan, estén automáticamente protegiendo la voz, o esto tiene que ser con intención. Para que el bostezo suspiro, el ejercicio en sí sea efectivo, Tiene que tiene ser que con generarse el intención. bostezo con suspiro, Ah, ya. porque muchas veces se genera solo el bostezo. Para continuar, mencionar que todos estos ejercicios de tracto vocal semiocluido son fundamentales para nuestra voz saludable y sobre todo se genera una resistencia en nuestro ámbito educativo. Fortalecer y acondicionar nuestra voz eh, es un muy buen beneficio. Estos ejercicios ayudan a prevenir problemas vocales, que hoy en día existe un sinfín de disfonías y de problemas vocales, y lo que tiene esto un impacto directo en la capacidad para nosotros comunicarnos y de una manera efectiva en el aula. Bien, entonces, al incorporar todas estas prácticas, ya estamos fortaleciendo nuestra salud vocal y también incrementando un buen hábito vocal. Bien, son ejercicios que, como mencioné anteriormente, deben ser bajo supervisión, pero sin embargo, no pueden ser forzosos ni tampoco eh, a la ligera, ¿ya? Son ejercicios que cumplen su función, que se deben hacer eh, reiteradamente, sistemáticamente, ya que muchas veces nos sucede de que las personas que no están acostumbradas a hablar y les corresponde hacer una charla, un taller o simplemente un conversatorio por una gran jornada de trabajo, al final del día dicen, estoy cansado, en verdad que estoy cansado, y son ejercicios que nos ayudan a calentar nuestra función vocal. Aquí hay que dejar claro que los resultados esperados para un docente siempre son a profundo y prometer la mejor calidad de vida para el docente, ¿ya? Eh, Hay autores que hablan que la terapia vocal y la práctica de esta higiene vocal mencionada anteriormente pueden llevar una mejora significativa en nuestra calidad de voz, reduciendo la fatiga que mencionaba anteriormente y también la disfonía. La disfonía es un síntoma de nuestras malas costumbres vocales. Bien, en sí, adoptar estos ejercicios que se mencionaban o el simple hecho de generar ese cambio de hábitos como la hidratación sistemática, dejar de fumar, beber café en menos cantidad, son cosas que van a ir potenciando y van a ir fortaleciendo nuestra salud vocal. En el aula, como mencionábamos anteriormente, hay parámetros donde nosotros como docentes vamos a ver una diferencia, ya sea en el seguimiento de nuestros estudiantes, eh, en la atención que se generan por parte de nuestros estudiantes y si nuestros estudiantes son colaborativos con nosotros. El hecho de tener una función vocal y y los sonidos de nuestra habla sean efectivos, el aula en sí, nuestro curso, nuestros estudiantes van a tener mayor aceptación con nosotros mismos y por ende la clase va a ser más dinámica y más ilustrativa. En el hogar hay que mencionar que también nosotros, aparte de ser profesores, y también que aparte que trabajamos con nuestra voz está en funcionamiento 24/7. En sí, cuando descansa nuestra voz es cuando nosotros dormimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque fuera de nuestro trabajo nosotros seguimos utilizando nuestra voz, pero esta vez para comunicarnos con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, etcétera. Y en sí, ahí es donde nosotros tenemos que poner énfasis a que después de una larga jornada de trabajo, nuestra voz la vamos a seguir utilizando y ya nos vamos a sentir fatigados. Entonces, por esto hay que hacer énfasis en las buenas costumbres de salud vocal y también en la utilización de estos ejercicios que son propuestos aquí. Bien. Y lo otro, que también hay que dejarlo claro, que también nosotros utilizamos nuestra voz en un pasatiempo. ¿Por qué? A lo mejor puede haber algún oyente que sea hincha del fútbol y en el estadio a veces forzamos nuestra voz. Y si no tenemos una buena técnica vocal, se pueden generar
varias disfonías, incluso patologías de la voz, como una hemorragia cordal, cu- eh, hemo- eh, sangramiento de cuerdas vocales, que en sí es de alta prioridad, donde nosotros tenemos que dejar de utilizar nuestra voz, y eso ya sería en el peor de los casos, ¿ya? Tenemos que dejar de utilizar nuestra voz por un periodo determinado de tiempo para empezar con terapia fonoaudiológica y empezar de a poco a volver a hablar, ¿bien? Si nosotros no tenemos estas buenas costumbres o, o no adquirimos estas técnicas, eh, nuestra voz siempre se va a ver influenciada. Y por eso es que nosotros hablamos de un seguimiento, porque nosotros, aparte de ser docentes, somos personas, somos hinchas, somos cantantes, somos, etcétera. Tenemos un sinfín de pasatiempos donde nosotros también usamos nuestra voz y a veces no nos damos ni cuenta y estamos empeorándola. Por ejemplo, en una fiesta, la música por lo general siempre está a un ruido alto y por ende nosotros tendemos a hablar más fuerte. Y ahí nosotros estamos esforzando nuestra voz, nuestra Bueno, musculatura se esfuerza, nuestras cuerdas vocales hacen más trabajo, entonces tenemos más riesgo de prevalecer algún tipo de disfonía o patología vocal. Y siempre el mensaje que dejamos nosotros los fonoaudiólogos es que se asesoren, que consulten, que busquen información, que no se queden con lo que le dicen, sino que si tienen la oportunidad y en verdad sienten algún tipo de fatiga vocal, sienten que después de las 6 de la tarde llegan a su casa después del trabajo y no tienen ganas de hablar, busquen ayuda profesional. Cualquier fonoaudiólogo puede orientarlos y ayudarlos, ¿ya? Hay fonoaudiólogos especializados en el área de voz y en los cuidados vocales y en sí es muy bueno para nosotros los profesionales de la voz, los que utilizamos nuestra voz como herramienta de trabajo, hacernos un chequeo, así decirlo, donde venga un profesional, nos evalúe, nos tome los registros de nuestra voz, ya que la evaluación fonoaudiológica en voz es bastante lúdica. Nosotros utilizamos micrófonos, audífonos, grabamos la voz de la persona, vemos ciertas cualidades, ya, porque nuestra voz tiene ciertos parámetros y todo eso lo estudiamos para poder establecer un diagnóstico. Y también con algún tratamiento más invasivo, como alguna camarita que podamos en conjunto un otorrino ver las cuerdas vocales, ¿ya? Hay un examen de otorrino-laringólogo que se llama nasofibroscopía, donde podemos nosotros también asesorarnos para poder ver las cuerdas vocales de esta persona en caso de alguna patología. Y por eso es importante que cuidemos nuestra voz, porque la idea es prevenir antes que diagnosticar y tener que realizar un tratamiento. Bien, dejo también en pantalla mi cuenta de Instagram, que ahí yo siempre subo material fonoaudiológico de diversas áreas de la fonoaudiología, así que totalmente invitados a pasarse por ahí. muy bien, entonces sigan a Leandro en Instagram, Leandro-PM. Y bueno, yo además darte las gracias por dar parte de tu tiempo para conceder esta entrevista y para estar dispuesto a difundir este conocimiento en las redes sociales. ¿Ya? Generalmente uno siempre escucha de las redes sociales y lo vemos también que se les dan un mal uso, pero ¿por qué no usar las plataformas para darles un buen uso? Y en este caso sería nuestro granito de arena hacia otra vía de la información, y que no siempre todo es tan negativo a través de las redes sociales. Bueno, Leandro, agradecerte, dejarte invitado para una próxima oportunidad con tu área. Hay mucho, 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 mucho que aprender. Cuídate mucho, que estés muy bien. Insisto, esperamos tenerte de nuevo. Igual, muchas gracias Daniel por la invitación y por supuesto encantado de poder colaborar en alguna otra oportunidad. Gracias. Y para el resto, no olviden seguirnos en nuestro canal. Ya estamos nuevamente retomando con contenido, así que síganos, difúndanos.